Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del ciclo del agua, pero ya orientado hacia las necesidades de riego agrícola, que ese es un aspecto muy importante en la producción de alimentos, pues la mayoría de los cultivos requieren en alguna parte de su etapa fenológica de crecimiento, van a requerir aporte de agua de manera artificial. Hay otros cultivos que no son tan exigentes en agua, pero en muchos casos a veces entonces la exigencia es en drenaje, en evitar que el agua se encharque. Entonces, bueno, esta clase de hoy va a tratar un poquito de esos dos aspectos tan importantes para la producción de alimentos. La importancia del agua para las plantas, pues, es primordial porque para que se pueda producir el proceso de la fotosíntesis es necesario que haya humedad en el suelo. Es uno de los requisitos primarios para que ocurra el proceso de fotosíntesis, que es el proceso más importante de nuestro planeta, para que se dé lo que conocemos como vida. Todo lo que es vida se fundamenta en que hay un proceso que está funcionando de alguna manera que se llama fotosíntesis. Y quienes realizan ese proceso, pues son las plantas. Las plantas absorben todos los nutrientes que se encuentran en el suelo siempre y cuando haya humedad en ese suelo para que las raíces lo puedan absorber. Asimismo, estas plantas tienen que regular su temperatura para, por ejemplo, enfriarse en los días que hay mucha insolación o radiación solar y altas temperaturas. Una forma que las plantas utilizan para regular su temperatura y refrescarse es el proceso de la transpiración. Y en ese proceso, pues se pierde agua. Entonces, el ciclo del agua para las plantas es fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito también cómo en muchas culturas antiguas los procesos de sequías o épocas de sequías muy prolongadas hicieron que muchas de estas comunidades tuvieran que movilizarse y eventualmente desaparecer. Muchas de ellas desaparecieron debido precisamente a que tuvieron épocas de sequías muy prolongadas y pues no existían muchas tecnologías que se pudieran utilizar, ellos conocieran, pues aunque tenían mucho conocimiento sobre cómo regar, el hecho de que no cayera el agua del cielo, pues ya era un problema para la producción de alimentos, ¿no? Entonces hizo que muchas comunidades indígenas tuvieran que movilizarse y en muchos de los casos, pues prácticamente desaparecer. Por supuesto que el agua se mueve de una manera constante entre los organismos vivos y el medio ambiente o el medio abiótico. Entonces, tenemos también que estar muy atentos a todos los eventos que puedan ocurrir entre el paso de un sistema a otro, del sistema biótico al sistema abiótico. ¿Sí? Porque estamos hablando de procesos que ocurren todos los días en nuestro planeta, ¿ok? El ciclo hidrológico también es un evento que se ha manejado para la producción de energías. Por ejemplo, las grandes hidroeléctricas en el planeta pues se fundamentan en las precipitaciones y en la forma como se almacenó esa agua que cayó en forma de lluvia. La mayor cantidad de la lluvia que cae en los continentes, es decir, en el continente americano o en el continente africano o asiático o en Europa, esa lluvia proviene normalmente o generalmente de la evaporación de las aguas de mar, del océano. Los vientos las movilizan hacia los continentes y la gran cantidad de lluvia que pueda caer en los continentes pues proviene del mar o de los océanos. La proporción del agua en nuestro planeta, pues, es bastante desigual en cuanto al agua salada y al agua dulce. La gran mayoría del agua del planeta Tierra está en forma de océanos o mares, es salada, es un 97% del total y un 3% solamente de agua dulce. Y esta agua dulce a su vez está
distribuida de la siguiente manera. Ese poquito, ese 3% está distribuido en su mayoría en forma de capas de hielo o en glaciares, en un 68,7%. Un 30% aproximadamente corresponde a aguas subterráneas, que son aguas aprovechables y las podemos sacar de manera mm, segura y efectiva. Y solo un 0,9% corresponde a las aguas superficiales, de las cuales el 87% son lagos, 11% pantanos, que es muy difícil también de aprovechar, y un 2% de ríos. Vean que el porcentaje del agua dulce superficial es muy poquito y los ríos, pues que corresponden al 2% de ese casi 1% de agua dulce, muchos de esos ríos ya están contaminados. Entonces, el ciclo hidrológico, fundamentalmente, lo que ocurre allí es que ocurre un proceso de evaporación de las grandes masas de agua que están en nuestro planeta, bien sea del océano o de los ríos. Luego ocurre el proceso de condensación en la medida que se evapora el vapor del agua, llega a la atmósfera, a las zonas más altas, se enfría y forma nubes para que estas nubes luego, cuando se cargan mucho de humedad, entonces lo que ocurre es la lluvia o las precipitaciones. Esta lluvia cuando cae en el suelo puede también tener diferentes vías de escape y una de ellas es por infiltración, es decir, que el suelo tenga una buena capacidad de absorber esta agua y de transferirla a lo largo del perfil del suelo. Y la otra es que esta agua fluya por escorrentía, que no es lo más recomendable porque las escorrentías generan erosión de suelo. Pero eso es lo que ocurre en nuestro planeta cuando el ciclo hidrológico de manera natural está ocurriendo. Aquí hay una imagen que lo puede graficar un poco mejor para que lo tengan presente, el ciclo del agua. Fíjense que los promotores del ciclo del agua, además de por supuesto, la temperatura, pero sí es directamente proporcional a la radiación solar. Entonces, cuando hay radiación solar elevada, mayor temperatura, mayor evaporación. El término evaporación se refiere a masas de agua cuando se evaporan, pero también hay otro término que tenemos que manejar y que también ocurre en el ciclo del agua, que es la evapotranspiración. La evapotranspiración es cuando las plantas también transpiran esa agua que han absorbido del suelo. Entonces, eso también va a la atmósfera y junto con la evaporación que proviene de las grandes masas de agua, como de los océanos, se condensa, produce las nubes se cargan de agua, esa agua se precipita en forma de lluvia, cae en los continentes, en los suelos, esa agua puede infiltrarse a través del perfil del suelo o correr de forma libre por escorrentías hacia las zonas más bajas en topografía, ¿no? Entonces, como les decía, es importantísimo algunos factores climáticos para el que el ciclo del agua se dé. Sin embargo, cuando estos factores empiezan a alterarse o empiezan a manejarse datos que no se venían manejando a lo largo de las estadísticas meteorológicas que poseíamos eh, y climatológicas, hoy en día podemos ya decir que en el 2015 ocurrió lo que muchos científicos estaban esperando que ocurriera, que era que aumentara por encima de 1 grado centígrado el aumento de la temperatura global promedio del planeta. Eso ocurrió en el 2015. Bueno, a raíz de eso, pues este es un monitoreo que se hace con mucha frecuencia, se hace constantemente, mejor dicho, eso es constante. Em, Científicos de la NASA pues lo llevan muy bien registrado y ya el año 2024 fue reportado a través de los estudios de anomalías de la temperatura global de la superficie terrestre, fue reportado ya como el año con mayor temperatura global promedio desde 1951. Desde 1880 se tienen datos. Lo que pasa es que ya en el 2015 se rompió
el límite que se estaba esperando no se rompiera, pero se llegó a pasar de 1 grado y ya el año pasado se determinó como el año más caliente de la historia de nuestro planeta en comparación con los promedios que se obtenían desde 1951 a 1980. Entonces, bueno, aquí varias fuentes reportaron este hecho que se sobrepasó en los 1.5 grados en promedio de temperatura en aumento, que era un valor pues que esperaba tal vez retrasarse un poquito, pero ya el año pasado fue realmente bastante caliente y los reportes que hay pues indican que el promedio de aumento de la temperatura fue de 1.5. ¿Qué pasa con nuestro ciclo hidrológico y este aumento en el promedio de la temperatura global? Bueno, el primer efecto es que al haber mayor temperatura, pues hay mayor evaporación. Y no nada más mayor evaporación, sino mayor evapotranspiración, que es lo que ocurre en las plantas. Sí, porque nosotros tenemos que enfocarnos en las plantas, que es nuestra base primaria para la producción de alimentos. Em, Esto hace que el ciclo hidrológico se acelere un poco no, se acelera mucho, tal vez. Los océanos están transfiriendo mucha más agua a la atmósfera que en anteriores años y por supuesto esto está afectando el ecosistema terrestre debido a que hay unas grandes cantidades de nubes cargadas de lluvia que se precipitan en alguna zona de nuestro planeta. En algunas zonas cae mucha agua, ¿sí? En tiempos muy cortos y en otras zonas es lo contrario, no cae absolutamente nada de agua en forma de lluvia. El aumento de las temperaturas a nivel mundial hace que por lo menos el aire, según la ley de Clausius, por cada grado centígrado de calentamiento que aumenta la temperatura promedio, la atmósfera está en una capacidad de retener en el aire más del 7% de vapor de agua, o sea, aumentado en relación con años anteriores, ¿no? Al haber mayor vapor de agua en la atmósfera, pues por supuesto se está creando una sumatoria adicional al efecto invernadero, que ya de por sí lo estaba generando los gases de efecto invernadero. Ahora también hay que sumar que el vapor de agua también puede estar ayudando a que el efecto invernadero se esté produciendo con mayor intensidad, intensificándose. Y por supuesto que hay mayor formación de nubes y el, la energía disponible para que ocurran las grandes tormentas, pues está allí, está disponible para que ocurran, ¿sí? Porque hay también actividad eléctrica. Entonces, este aumento en la temperatura global nos está generando en algunas partes del planeta mayor frecuencia e intensidad de lluvias de tipo torrencial, que son las que preocupan porque estas lluvias ocurren en grandes cantidades en milímetros de agua o de lámina de agua que cae en el suelo, pero en muy corto tiempo, que no le da oportunidad a los suelos de infiltrar el agua y además esto produce una costra a nivel de suelo, sobre todo aquellos que están descubiertos, preparados para la agricultura, que puede producir aceleradamente tipo de erosión por contacto, por lluvia. Entonces, este es un tema pues que hay que ir también manejando en cuanto a los efectos que pueda generarse con este calentamiento global y la intensidad de las lluvias en los tiempos muy cortos. Y por otra parte, habrá lugares de nuestro planeta donde los periodos de sequía serán aún más prolongados y esto es intenso y esto aunado a las velocidades de los vientos, si se consiguen con suelos también descubiertos sin ninguna cobertura vegetal, eso también va a intensificar los procesos erosivos de los suelos. Entonces, por eso, de allí la importancia de que llueva o no llueva, los suelos deben estar
con una cobertura vegetal para que los proteja, porque hoy en día es impredecible conocer en qué momento vamos a tener un evento de tipo extremo, y lo mejor es entonces estar prevenidos. Prevenidos quiere decir que debemos cuidar los suelos, que es la base de nuestra producción vegetal para cultivar cualquier especie que querramos, tenemos que tener esa precaución, ¿no? Además de esto, pues también está la presencia de algunas inundaciones en algunos lugares, sobre todo aquellos que están muy cerca o a nivel del mar o muy cerca del nivel del mar y muy cerca de las grandes masas de agua. Entonces allí también habrá que estudiar mucho y ver exactamente cuáles van a ser las estrategias de manera personal, pero también de manera regional y global, porque este es un tema que se va a tener que abordar desde todos los niveles de toma de decisiones. Bueno, las sequías muy prolongadas, como ya les dije, son un problema, pero también las inundaciones que se puedan presentar con mayor frecuencia debido a las precipitaciones extremas. Y que muchas de las poblaciones y de las zonas rurales donde se produce alimentos, pues también son zonas que están generalmente cerca de cuerpos de agua, porque ese es el como decir, el fundamento para poder generar la productividad agrícola, ¿no? Tener fuentes de agua, bien sea cuerpos superficiales de agua como los ríos o los lagos, o muy cercanos también a la costa marina. Entonces, hay que tener una especie como de plan de un plan una planificación, sobre todo la parte donde podemos tener inundaciones de cómo vamos a sacar el agua de allí, de drenajes. Y para eso, pues, se necesita de ingenieros que hagan los cálculos y puedan hacer los diseños de este tipo de movimientos de tierra, porque se va a requerir hacer movimientos de tierra. Bueno, tanto las inundaciones como las sequías, pues, afectan de manera muy puntual y muy intensa a los procesos agrícolas, pero también a toda la infraestructura y a la sociedad en general, ¿no? Pero en el tema agrícola, pues es un tema que se trata con mucha inteligencia porque de eso depende mucho también la cosecha, ¿no? Adicional al tema del calentamiento global y el aumento de la temperatura global, este, tenemos otros problemas para el ciclo del agua y que tiene que ver más con contaminación de las aguas, por ejemplo, de las aguas subterráneas debido a, al uso excesivo, por ejemplo, de fertilizantes o de pesticidas que cuando ocurren estas lluvias, pues esto se infiltra a las zonas donde están los acuíferos y eso contamina las aguas subterráneas. Entonces, muchos productores cuando han tenido problemas para regar con fuentes de agua que provenían de un canal de riego que provenía de un río o de un lago y por alguna razón pues ya no lo tienen disponible, entonces tratan de sacar el agua subterránea para regar y cuando hacen los análisis del agua, el agua resulta tener altos contenidos de minerales, lo que hace que las aguas sean lo que se conoce como aguas duras, pero son aguas salinas, salobres, y eso no funciona para regar plantas. O sea, el agua debe tener una cierta calidad para poder ser utilizada para el sistema de riego. Entonces, los problemas adicionales están relacionados sobre todo con contaminación por agroquímicos o también por vertederos de basura que se colocan en lugares muy cercanos a los acuíferos y cuando llueve, pues esa contaminación llega a las zonas subterráneas que tienen las aguas de acuífero y se pueden contaminar también con basura, con los centros de desechos sólidos que no manejan muy bien tampoco este tipo de procesos, ¿no?
Entonces, las aguas subterráneas, como les comento, pues pueden ser contaminadas, bien sea por agroquímicos provenientes de la agricultura y la ganadería, y también por el lugar donde se coloquen los desperdicios sólidos que están relativamente cerca de algún acuífero que después pueda ser utilizado para riego o para consumo humano, porque también se usan para consumo humano, el agua potable. Ok, otro problema del agua dulce, que llamamos agua dulce, que es el agua que podemos utilizar para regar y para consumo humano, es que la velocidad de explotación está superando la capacidad de reposición de los acuíferos, en cuanto a que muchos de estos, que mucha de la producción está rompiendo con los equilibrios que existían antes, sobre todo el equilibrio del ciclo hidrológico, ¿no? La agricultura, la ganadería, el urbanismo, todo eso están tomando terrenos que antes eran destinados para zonas de bosque, que la zona de bosque de por sí genera un ecosistema que propicia lo que llamamos creación de agua, los nacientes de agua, los ojos de agua. Y cuando se van eliminando estas zonas que están de bosque, deberían estar protegidas, pero en muchos casos se hace en la vista gorda y así estén protegidas, igual hay urbanismos que se instalan allí, pues estamos quitándole el terreno a la producción de agua de manera natural, ¿no? Que es el agua dulce. Como les digo, el agua dulce es la que nosotros debemos proteger mucho más. No, no es que el agua del mar no que al ecosistema marino no lo cuidemos. De hecho, hay que cuidar todo el planeta. Pero el agua dulce, por su escasez y por su el valor que tiene para la producción, no nada más de alimentos, sino para la vida del ser humano en el planeta, pues hay que manejarla con mucha precaución sobre todo tratar de propiciar que en el ciclo hidrológico se produzca más agua a nivel de bosques para poder tener aguas limpias en nuestra zona del continente, ¿no? Bueno, ya les había hablado de salinización debido al uso excesivo de fertilizantes y también por el manejo de las excretas animales que no sea adecuado. Se pueden contaminar también las aguas subterráneas, ¿no? Con materia orgánica proveniente del excremento y de la orina animal. La contaminación también que proviene de los urbanismos, que no, el agua los vertederos de agua, de las aguas mm, negras, llegan directo a los ríos sin pasar antes por una predigestión, antes de salir al río o de lugares donde los residuos de- se desechan, pues. Igual a nivel industrial, muchas industrias, bueno, por supuesto eso depende mucho de la legislación de cada país. Hay países que realmente tienen una legislación que se aplica muy bien y que se aplica con rigor a las industrias para evitar que esos residuos y procesos de las industrias lleguen directamente a las aguas superficiales sin ningún tratamiento. Pero muchos otros países no tienen esa precaución y entendemos que el sistema es global y que si estamos contaminando ríos en la India o en África o en Asia, pues todo eso está afectando de una u otra forma a todos los integrantes de las poblaciones de las Américas, por ejemplo. Es algo que está muy interrelacionado. La contaminación ambiental es global. Entonces hay que velar porque se dé una, un proceso de manejo adecuado, no nada más en los países donde hay una legislación que se aplica por resguardo de los recursos naturales, sino en aquellos países donde no existe esa legislación, deberíamos también estar atentos porque a la final, pues, todos los impactos ambientales son globales. Ok, ¿quiénes consumen más agua en el mundo? Bueno, vamos a seccionar esta pregunta, la vamos a contestar por sectores
La agricultura es el que más consume agua debido a que la mayor cantidad de los cultivos se deben regar. Entonces, el 70% aproximadamente del agua del mundo se va para el sector agrícola, para la producción. Un 20% lo utilizan el sector industrial para la generación eléctrica o la refinación y un 10% se utiliza para uso doméstico. ¿Y cuáles son los países o los lugares en el mundo donde el recurso hídrico es más abundante y hay más disponibilidad de agua dulce, que es la que tenemos ahorita, nos estamos enfocando en agua dulce? Bueno, en Sudamérica, toda la cuenca amazónica, empezando por Brasil, que es el país que más comparte la Amazonía, parte de Venezuela, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esos son los lugares de América donde más agua dulce hay. Otro lugar que hay grandes reservas, sobre todo a nivel de lagos y aguas subterráneas, es en Canadá, en Rusia y a nivel de Asia, en Indonesia. En la India ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno de los monzones, que bueno, más adelante les puedo hablar un poquito de eso, pero eso tiene un efecto de lluvias muy intensas, ¿sí? Entonces hay disponibilidad de lluvia, pero de repente caen en un tiempo muy corto, muy determinado, y no es aprovechable a lo largo de todo un año. A diferencia de la cuenca amazónica, que la mayoría de estos países que yo les mencioné, todos tienen agua dulce, tanto subterráneas como superficiales, durante todo el año. ¿Sí? Otra cosa es que no lo sepan manejar, que no tengan, que no apliquen la legislación para proteger las aguas superficiales. Ese es otro tema, pero existe en todos estos países una gran disponibilidad de agua para, por ejemplo, para regar cultivos. ¿Qué regiones, en cuáles regiones del mundo es donde hay una escasez de agua que se puede convertir en un problema porque de alto pueden pasar a extremadamente alto, que ya esto no es deseable? Bueno, para mi sorpresa, casi todo México aparece en rojo, es decir, que tiene una necesidad de agua muy alta. La verdad es que no tenía esa información muy clara. Sin embargo, en varias literaturas conseguí que sí, efectivamente México es uno de los países que tiene una escasez de agua importante, ¿sí? Otro lugar que sí se ha manifestado siempre con deficiencia de agua es el altiplano andino de Sudamérica, las zonas áridas de Sudamérica también, algunas zonas de Chile, este, regiones en Europa también, en España, por ejemplo, la península ibérica tiene también una fuerte necesidad de agua en general, pues en casi toda la península. El norte de África, fíjense, el norte de África totalmente, es extremadamente alta la escasez de agua allí. Y en la China septentrional también. Pero vean ustedes que, bueno, nosotros en la zona de la cuenca amazónica, pues realmente es una de las zonas más privilegiadas del planeta y la verdad es que pareciera que no nos hemos dado cuenta de eso todavía. Em, Datos importantes en relación con el uso del agua. El cambio climático pues ha reducido muchísimo el consumo o el uso del agua y el consumo también, debido también a la contaminación en muchos países, ¿no? Ya muchos países o muchas regiones tienen una necesidad imperante de manejar agua de alguna manera porque es una necesidad humana. Cada persona necesita entre 50 y 100 litros diarios para cubrir sus necesidades básicas.
Ahí más o menos en esta lámina pues pueden ver cuánto se puede llevar en el inodoro. Si tenemos problemas de pérdida de agua tanto en inodoro como en regaderas o en lavamanos, pues por supuesto que esto va a aumentar. 2 litros para beber, 80 litros para la lavadora. Si hay que lavar el carro, esos son 500 litros más. Lavar platos, cocinar. Entonces, vean, las necesidades de agua son muy altas. El riego por inundación también es otro de los de las necesidades de agua, ya que consumen mucha agua porque el riego por inundación es muy poco eficiente para regar, pero sin embargo hay lugares donde no se puede utilizar o no se tienen los recursos económicos para implementar otro tipo de sistemas de riego. Y el más eficiente hasta ahora es el sistema de riego por goteo. Pero como les digo, eso hay que hacer una inversión no muy alta, pero en muchas partes del mundo eso es alto para algunos agricultores. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para manejar bien el agua, para tener una buena gestión del agua en la agricultura? Primero que nada, optimizar los sistemas de riego deben ser óptimos. Debemos seleccionar el mejor sistema de riego para las necesidades que tenemos en nuestras unidades de producción. Si necesitamos, si tenemos mucha escasez de agua y tenemos un suelo que permea muy bien, que tiene buena infiltración, pues vamos a definirnos por un sistema de goteo. Si tenemos buena presión de agua, un sistema de aspersión. Es decir, dependiendo de nuestras necesidades y de lo que contemos, con lo que contemos en nuestras unidades de producción, nosotros vamos a ir seleccionando el sistema de riego. ¿Sí? Con sistema de riego, si es de goteo, pues la optimización es mucho mayor. Si es riego por aspersión, hasta un 40% de ahorro en agua en comparación con los métodos tradicionales que son los de inundación. Métodos de inundación lo utilizan todavía en muchos lugares, sobre todo donde hay ríos o lagunas muy cerca, que se puede sacar el agua utilizando motobombas o la misma gravedad y se riega por inundación. El otro aspecto para gestionar bien el agua es seleccionar los cultivos adecuados. Hay cultivos que dependiendo de las zonas agroclimáticas, pues se adaptan muy bien. Cuando el cultivo se adapta muy bien a la zona donde está, por supuesto que va a requerir va a estar menos estresado y va a requerir menos insumos para producir para producir el alimento que se vaya a cosechar de él. También hay una forma de manejar aguas residuales, por ejemplo, las aguas grises se pueden manejar también para utilizarlas en sistemas de riego y utilizar equipos de alta precisión. Hay, por ejemplo, los sistemas de riego por goteo, ya existen diseños de goteros que son autogestionados prácticamente, que se puedan utilizar incluso sin mucha presión en la manguera y ellos van también distribuyendo el agua a lo largo del día para no perder mucha agua por evaporación. Antes de buscar, em, después de seleccionar, perdón, después de seleccionar el sistema de riego, nosotros debemos entonces considerar el tipo de cultivo. Como les digo, hay cultivos que son excesivamente, que necesitan con exceso el agua, por ejemplo, el arroz. Otros que son menos dependientes del agua, como el sorgo y la caña de azúcar. Entonces, hay una clasificación de las plantas que nos permite también a nosotros conocer si la planta va a requerir mucha agua o no. Aquellas plantas, por ejemplo, que están ubicadas en el grupo de las C4, que son las plantas más eficientes tomando la radiación solar y convirtiéndola en azúcares, esas plantas requieren menos agua porque son muy eficientes y generalmente son las plantas que están que se cultivan a nivel de los trópicos, como la caña de azúcar, el sorgo, el maíz. Es decir, hay plantas que son muy poco exigentes en agua a nivel de suelo. También es importante que sepamos que las plántulas pues van a requerir mayor cantidad de agua que una planta que ya esté un poco más adulta porque en las etapas iniciales de crecimiento ese es un recurso que no puede faltar.
Y hay otra etapa fenológica de los cultivos donde el agua tampoco puede faltar y es en el momento entre la floración y el llenado de fruto. Entre la floración y el llenado de fruto no puede faltar agua y tampoco puede haber mucho exceso, porque cuando hay exceso de agua, entonces ocurren problemas a nivel de llenado de frutos que se crecen muy rápido y entonces es aquellos frutos que uno observa, de repente tomates con unas grietas o aguacates que se empiezan a caer de la planta o sí, sobre todo el llenado de fruto es muy acelerado y hace que se reviente el, la parte externa del fruto y se forman esas grietas o incluso empiezan algunos hongos a afectarlo porque hay una debilidad a nivel de la parte externa del fruto, ¿no? Entonces, dos etapas que son muy importantes, que no podemos suspender riegos o si hay exceso de agua, hay que drenar el agua para que no se nos vayan a producir estos procesos que tienen que ver con la floración y el llenado de frutos. El tipo de suelo también, en suelos arenosos, pues ellos drenan muy rápido, entonces hay que regar con mayor frecuencia. Y los arcillosos retienen más agua y entonces los espaciamientos entre los riegos van a ser mayores, porque el mismo suelo te lo va a ir indicando. También hay que tomar en cuenta que si tenemos cultivos a cielo abierto, pues no, y llueve, no tenemos por qué regar. Simplemente estamos aprovechando el agua de la lluvia que cayó y no vamos a aplicar sistema de riego o no vamos a aplicar el agua en ese momento. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta para regar es los valores de evapotranspiración. Esos valores, recuerden que en la clase de agrometeorología, pues yo les expliqué con qué instrumentos se mide cada uno de estos valores que nos permiten a nosotros manejar los cultivos. Entonces, la evapotranspiración en suelo y la transpiración en planta son dos eventos que debemos manejar muy bien a la hora que se estén dando. Medirlo, ¿por qué? Porque esto nos puede a nosotros indicar que aun cuando la evaporación del suelo tal vez no sea la indicada para regar, pero la planta ya empieza a presentar síntomas porque su transpiración fue muy acelerada, fue muy grande, entonces hay que aplicar riego en estos casos, ¿no? ¿Cómo sabemos, cuándo vamos a regar? Bueno, la mayoría de los agricultores lo saben sin que le tengamos que explicar nada, pero hay algunos métodos sencillos sin necesidad de utilizar equipos o sensores para medir la humedad. Y uno es al tacto. Se toma la muestra del suelo, se aprieta en la mano, se abre y si mantiene la forma, el suelo todavía tiene cierta humedad. Pero sí, cuando uno abre, ve que el terrón que teníamos en la mano empieza a quebrarse y a perder el conglomerado, entonces ese indica que es un suelo que está muy seco y hay que regar. Pero por supuesto, lo más idóneo para un profesional del campo que tenga que atender cultivos, pues es tener a la mano los tensiómetros que permiten medir la humedad a nivel de suelo, o sensores de humedad, que son dispositivos electrónicos que miden el porcentaje de humedad, bien sea en suelo o en planta. Y ahí, por supuesto, hay formas de calcularlo a nivel de laboratorio, pero esto pues ya es con fines académicos para hacer alguna investigación en donde se coloca el suelo en un horno y se calcula la pérdida de agua en un tiempo determinado. Entonces podemos nosotros ahí también determinar cuánto era la humedad que tenía en ese momento el suelo. ¿Cómo se calcula el agua para regar? Bueno, em, muchos agricultores no andan sacando cuentas con esto, simplemente van midiendo con los sensores la necesidad de agua y la aplican. Sin embargo, a nivel de ingeniería y a nivel para que ampliemos nuestro conocimiento, pues hay que hacer los cálculos para poder hacer las tablas de riego. Y esto, lo que necesitamos conocer, como les dije, la evapotranspiración que tenemos en el lugar. En caso de que no tengamos el valor, porque no tenemos el instrumento para medirla, entonces podemos tomar la evapotranspiración de referencia para la región, para la zona.
También existen unos coeficientes dependiendo del tipo de cultivo y de la etapa fenológica en el que el cultivo esté. Pues esos dos valores los tenemos que conocer para poder nosotros calcular la cantidad de agua que va a requerir por metro cuadrado nuestro sistema de riego que vamos a utilizar. ¿Ok? También hay que ajustar esta aplicación del agua dependiendo de la profundidad de las raíces y de la eficiencia que tengamos en nuestro sistema de riego. Las características que debe tener el agua para regar son varias. La primera es que tenga muy baja conductividad eléctrica. Eso significa que tenga bajos valores de salinidad. ¿Ok? La salinidad afecta mucho a los cultivos. Hay suelos que se han convertido en suelos salinos debido al uso excesivo de fertilizantes o de agroquímicos. Y esos suelos, pues, lo que hacen es inhibir el crecimiento radicular de las plantas y en consecuencia de todo el crecimiento de la planta y de lo que nosotros esperamos tener que son los frutos. Entonces la salinidad es un valor que hay que medir en los suelos. Para eso se hacen estudios y análisis de suelo que nos indican a nosotros también en cuánto está la conductividad eléctrica. Asimismo el pH. El pH debe estar en niveles neutros para poder sembrar cultivos y que se den bien. Los valores alrededor del 6.5 son muy buenos para cultivar. Nuestros suelos tropicales, o sea, los que estamos ubicados en la cuenca amazónica, tenemos suelos que son generalmente ácidos. Sin embargo, esta es la forma más práctica de enmendar estos suelos aplicando cal. Entonces, pero no es un problema muy grave, es un problema que se puede solucionar con otro elemento que se puede integrar al cultivo también, que es la cal agrícola para neutralizar un poco esos suelos ácidos. El otro valor que debemos tener muy en cuenta es los niveles de sodio, ya que los niveles de sodio pues afectan también la estructura del suelo, es decir, cómo se manejan los agregados a nivel de suelo. Otras cosas que hay que estar pendientes, sobre todo aquellos que cultivan arroz, es la presencia de metales o contaminantes como el arsénico, ¿sí? El arsénico se ha conseguido en muchos granos de arroz, en muchos cultivos que tienden a cultivarse bajo inundación. Entonces, la presencia de estos metales o contaminantes en general, porque no es nada más el arsénico, puede ser otros metales como el plomo, pueden ser muy tóxicos para la salud, tanto animal como humana. También se han conseguido grandes contenidos de plomo en algunas zonas, en algunos forrajes que se le dan al ganado, en zonas muy cercanas a las carreteras. Esto era en gran medida porque muchas de las semillas de estas leguminosas y de estos árboles, pues fijaban el plomo que provenía de lo que los vehículos y los combustibles que utilizaban plomo para, sobre todo la gasolina anteriormente utilizaba, uno de sus componentes era plomo, eso ya se eliminó, eso ya no está permitido en ninguna parte del mundo. Sin embargo, todavía se consiguen plantas, porque acuérdense que las plantas fijan metales y esos metales, al estar fijados en una semilla o en parte del follaje de la planta, pues si un animal lo consume, pues está consumiendo ese metal pesado también. Y la otra característica del agua para riego es que no debe tener sedimentos. Y no debe tener sedimentos precisamente porque se va a obstruir, en el caso sobre todo de los goteros, en los sistemas de riego por goteo o también los de microaspersión, estos sistemas se obstruyen con mucha facilidad con sedimentos que provienen del agua. Bueno, vamos a hablar un poquito de los sistemas de riego que existen. El riego por gravedad es el más conocido, uno de los más antiguos. Se puede regar por surcos. Es muy fácil de manejar porque simplemente abrir un dique para que parte de agua que viene puede ser de un canal o de un riachuelo se dirija hacia el cultivo. Se manejan las pendientes, ¿sí? La desventaja es que, por supuesto, no es muy eficiente porque tiene que usar mucha agua. Y tampoco se recomienda para suelos arenosos. Esto solamente se maneja muy bien en suelos entre franco arcilloso
a suelos arcillosos. El riego por aspersión es también otro sistema de riego muy utilizado. Se adapta a muchos cultivos a nivel de cultivos de montaña. Se utilizan mucho esos cañones para regar. Tienen una buena cobertura, una buena distribución, pero también utilizan mucha agua, sobre todo en lugares donde no hay mucha agua, pues el costo va a ser elevado porque requieren alta presión, mucha presión de agua para poderse mover. El costo es un poco elevado y si hay viento no funciona porque el viento se lleva las partículas de agua a lugares a donde a lo mejor no queríamos regar. Y el riego por goteo es el sistema de riego más eficiente que hay. Es muy ahorrador en agua. En él también se puede aplicar el sistema de riego de agua con fertilizante, es decir, cumple doble función, regar y fertilizar. Al inicio, pues hay que hacer una inversión un poco elevada, sobre todo porque tienen que establecer líneas de tuberías y eso tal vez pueda ser un poquito costoso, pero después el tiempo va generando el retorno de esa inversión porque realmente es muy eficiente, sobre todo a nivel de que ahorra agua y mano de obra, porque estamos aplicando fertilizantes también junto con el agua. Em, Requiere mantenimientos, hay que hacerle mantenimiento cada cierto tiempo, pero son mantenimientos que no requieren gran inversión, ¿no? La desventaja, bueno, como les digo, es que puede ser algo costoso y un poco difícil de instalar si no se tiene una buena asesoría. Ya les voy a decir más o menos qué otras cosas es importante para el sistema de riego por goteo. Entonces, tipo de sistema de riego, entonces tenemos que tomar en cuenta para seleccionar nuestro sistema de riego los aspectos agronómicos del cultivo, el suelo, el clima que tengamos en el lugar donde vamos a producir y la etapa fenológica en la que vamos a aplicar el riego. Tener los equipos necesarios para poder medir humedad a nivel de suelo, o sea, los sensores que necesitemos, el cálculo, hacer el cálculo de las necesidades, tener también un estudio de calidad de agua, es decir, la salinidad, el pH, presencia de metales, todo eso hay que tener bien claro la calidad del agua que vamos a utilizar. Y bueno, una vez que tengamos todas estas variables ya medidas o conocidas, vamos entonces a seleccionar cuál es el que nos conviene más para la unidad de producción donde estemos trabajando. Por ejemplo, en los sistemas de riego por goteo, como les digo, que hay que hacer una pequeña inversión, pero que también tenemos que tener cierta asesoría por parte de los ingenieros que manejan el tema. Son generalmente ingenieros agrónomos o ingenieros agrícolas. Es que tenemos que trabajar con curvas de nivel. Las curvas de nivel son las líneas que nos indican la altura y las pendientes del terreno donde vamos a trabajar. Allí, utilizando esta información de un plano topográfico, nosotros podemos empezar a diseñar el sistema y las líneas de riego y las tuberías por donde van a pasar. También conocer, por ejemplo, el tipo de suelo y de dónde vamos a sacar el agua. En muchos casos ya el sistema de riego se conecta directamente a una tubería porque generalmente estas unidades de producción ya tienen un sistema de tuberías instalado, pero para consumo, o sea, la tubería de agua no necesariamente era para un sistema de riego, sino que era para consumo eh, de la casa de la finca o de la agroindustria que está cerca de la finca. Pero de allí podemos nosotros tomar la tubería principal para el riego también. Aquí les traje un ejemplo en caña de azúcar, que es uno de los cultivos que menos agua requiere. La necesidad es de 4 a 6 milímetros al día en sus etapas iniciales. Eh, en suelo francoarcilloso, por supuesto que se riega cada 2 o 3 días, o sea, no hay necesidad de regar todos los días, ya que la infiltración es moderada, ¿sí? Cuando la infiltración es moderada, pues, y tenemos un cultivo que no es muy exigente con el agua, pues no tenemos que regar diariamente.
En terrenos donde hay pendientes, es decir, por ejemplo, de terrenos de montaña como los Andes, que las pendientes pueden estar por encima de del 20% de pendiente. Entonces los sistemas de riego deben ser instalados eh, con mucho, con muchos sistemas de prevención para evitar que nos vaya a ocasionar erosión en nuestro suelo debido a esta pendiente. Entonces no se recomienda instalar líneas laterales en sentido vertical. ¿Por qué? Porque en sentido vertical pues va a ir en dirección con la pendiente y bueno, el proceso de gravedad va a ser allí más, se va a aumentar más ese proceso de caída o de movimiento del suelo. Se deben colocar en sentido transversal, siguiendo siempre las curvas de nivel para evitar también la erosión y el exceso de presión en los agregados del suelo, que es lo que nosotros queremos evitar que nos ocurra. Los sistemas de riego tienen unos componentes que son generales en casi todo, sobre todo en el sistema de riego, pues existe las unidades de filtrado o de control de donde se colocan el manómetro para conocer presión, conocer o se pueden agregar otros equipos como los Venturi, que son los que absorben los fertilizantes para el sistema de fertirrigación. Esto se le conoce como cabezales. También tenemos las líneas principales y secundarias, que son las que conducen el agua desde la fuente donde tomamos el agua para el sistema de riego, y las cintas o mangueras con gotero, que son las que se colocan a lo largo de los cultivos en forma generalmente lateral para aplicar el agua a través de estos goteros. Y los goteros, pues que son los puntos por donde salen las gotas de agua. Muchos goteros ya hoy en día están autocompensados, es decir, que no necesitan una bomba de presión para que genere mayor potencia para poder regar. Simplemente entregan el agua punto a punto porque ellos tienen un proceso de autocompensación interna. Es decir, ya hay muchas formas de regar hoy en día y muchos goteros. Hay cintas que no son tan costosas, hay unas que son más costosas. Eso depende también de lo que querramos regar y del retorno de la inversión, porque algunos cultivos vale la pena hacer el esfuerzo por un sistema de riego con goteo, con goteros autocompensados, por ejemplo. Habrá otros que no son que no requieren tantas necesidades. Como les digo, depende mucho también del cultivo que querramos establecer. Bueno, entonces los sistemas de riego, en la medida que tenemos mayor capacidad de regar, pues hay que colocar, por ejemplo, desarenadores para que el agua que sale para el sistema de riego vaya lo más limpia y de mejor calidad posible, ¿sí? Mangueras que son algunas tuberías muy finas, unas a otras que son realmente grandes. Todo depende de el área que vayamos a regar y de la capacidad de la tubería de agua de donde estamos tomando el sistema. Algunos cultivos simplemente con muy poca humedad en suelo sobreviven, ¿sí? Dependiendo de las necesidades y del coeficiente de hídrico que tenga cada cultivo, pues nosotros también vamos a mejorar nuestro sistema de riego y a colocarlo de manera adecuada, siempre recordando que en zonas con pendientes debemos manejar el sistema de riego en curvas de nivel. Las curvas de nivel nos ofrecen a nosotros una guía para colocar las mangueras, para evitar que haya erosión de suelo. Entonces, esto es curvas de nivel. ¿Ve? Entonces, el sistema de riego se va a colocar en la misma curva por donde van a estar las plantas sembradas en curvas de nivel. Y eso evita que haya erosión a nivel de suelo y que el sistema sea eficiente. Entonces, un ejemplo clásico de un esquema para un sistema de riego es este que está aquí, el cabezal del riego, donde están algunos equipos, donde está el tanque fertilizante o una válvula de control o
un filtro con malla para evitar que pasen partículas que puedan tapar el sistema de goteo, una línea principal, unas líneas laterales, las laterales es las que contienen el goteo y las distancias, esas se calculan también dependiendo de las presiones que tengamos en el sistema, las distancias de las mangueras, ¿no? La recomendación, por supuesto, es colocar siempre las líneas de riego con base en las curvas de nivel. Ubicamos las curvas de nivel. Aquí hay un ejemplo de un mapa de curvas de nivel. Entonces nos va diciendo las alturas en el terreno, cómo están, y nosotros nos vamos guiando por eso. Em, ya. Aquí hay otro plano con curvas de nivel. Observen ustedes aquí, esto aquí se ve que esto es montañoso, ¿sí? Alturas de 3.000, de 4.300 metros sobre el nivel del mar, 2.500. Esta es una zona muy montañosa, entonces con las curvas de nivel nosotros también podemos ir ubicando bien tanto el cultivo como el sistema de riego. Y aquí hay otro ejemplo de red de riego donde manejan un pozo de agua, que es el sitio por donde se toma el agua. Como les digo, uno puede tomar el agua para el riego hasta de un riachuelo, de un río, pero eso nos genera a nosotros mucho sedimento, entonces siempre habrá que hacer algunas obras ingenieriles para poder mejorar lo de la sedimentación, para evitar utilizar demasiados filtros, porque los filtros tampoco hacen maravilla, pues tenemos que tener el agua con la menor cantidad de sedimentos para poder utilizarla como riego. Las bombas, la mayoría de las veces es necesaria una bomba, y bueno, el sistema de filtrado y con mallas o desarenadores, y de allí las líneas principales y secundarias del sistema. Ok, entonces, con fines agrícolas, pues la gestión del agua es fundamental que la tengamos muy presente porque representa para nosotros el evento más importante que tenemos que garantizarle a nuestras plantas, que es el proceso de fotosíntesis, ¿no? Esa relación suelo, agua y planta es necesaria, que la manejemos muy bien porque nosotros estamos trabajando con la base de la producción, que es la base vegetal. El uso de tecnologías avanzadas también nos pueden ayudar muchísimo a gestionar las deficiencias de agua, ¿sí? Seleccionando el mejor sistema para nuestros cultivos, seleccionando también el mejor cultivo para nuestro agroecosistema, dependiendo de las condiciones agroecológicas que tengamos, seleccionando también el mejor suelo y el mejor cultivo para nuestro sistema de producción, porque nosotros podemos mejorar el suelo, pero eso requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Hay suelos que han venido erosionándose, y al erosionarse, pues el agregado del suelo se va perdiendo la estructura del suelo, que eso realmente es el proceso erosivo, la pérdida de la estructura del suelo, y recuperar ese suelo cuesta mucho tiempo y no tanto, bueno, dinero también, pero es mucho el tiempo que hay que invertirle a eso, porque hay que mejorar la materia orgánica del suelo. Para poder favorecer el movimiento de agua en el suelo hay que mejorar la materia orgánica del suelo. Y eso no podemos permitirnos que nos pase. Y a un cultivador le puede pasar si no maneja muy bien el suelo de su finca o de su unidad de producción. O sea que tenemos que ser especialistas en suelo si nos queremos convertir en agricultores, y ser especialistas también en el manejo de agua, porque las plantas van a requerir de un buen suelo y de una cantidad de agua suficiente para poder generar todos los procesos fisiológicos. También podemos gestionar agua, como les decía al principio, de lavadora, de la ducha, de aguas que se utilizan para lavar vaqueras. Todo eso lo podemos mejorar, la podemos manejar para reutilizarlas como aguas de riego.
tanques de oxidación en las fincas ganaderas, sobre todo para manejar estiércol y orina y utilizarlos después para como bioles para fertilizar. Los biodigestores, que son una herramienta bastante utilizada a nivel, por ejemplo, de los países como Colombia, se están usando muchísimo los biodigestores, que pueden durar hasta 25 años estos biodigestores que son hechos con plásticos, un plástico especial, pero son muy eficientes. Además, producen gas para la cocina de la finca. También utilizar los sensores para conocer la humedad, la conductividad eléctrica y la temperatura para poder hacer nosotros los cálculos de riego. Cosechar agua es otra de las estrategias. Cosechar agua quiere decir que cuando llueva nosotros podemos tener en nuestras propias casas lugares donde podamos recoger esa agua que cae de los techos, ¿sí? Recogerlas para luego utilizarla eh, para bien sea para la limpieza o para el sistema de riego también. Técnicas ingenieriles de camas de microcaptación de agua que se utilizan mucho en sistemas con pendientes. Como les comento, el tema de la pendiente es importante manejarlo para evitar erosión. Bueno, ya la cosecha de agua de los techos ya la comenté, pero hay otra forma también de gestionar el agua y es tomando agua de los riachuelos, de los ríos. Sin embargo, esto depende mucho de la legislación de cada país, porque hay países donde esto es muy estricto, sobre todo aquellos que no poseen tanta cantidad de manantiales o de ríos o de aguas superficiales para hacer este tipo de bocatomas en algunas zonas para dirigir agua hacia la zona de los cultivos. Captación de agua subterránea a través de pozos o acuíferos que nosotros podamos instalar bombas. Esta es una bomba de mano, pero está utilizando la fuerza del ser humano para sacar a presión el agua que está en un pozo a unos 20 metros. Captación de agua atmosférica también se está utilizando en zonas de montaña donde hay la niebla, la neblina. La neblina es una especie de nube que tiene gran cantidad de agua en su composición y se utilizan unas mallas que retienen la nube o la niebla, la neblina, y después la condensan y después hace que gotee a través de una canal que se dirige hacia un tanquecito y allí se recoge el agua. En zonas de montaña es muy efectiva. Zonas de montaña donde hay neblina o niebla. Bueno, entonces los beneficios de la cosecha al agua, fundamentalmente es que podemos disponer de agua que tal vez no la teníamos presente en nuestra unidad de producción, reduce la dependencia del agua externa o de porque viene por tubería, complementa el riego y nos ayuda a optimizar ese recurso que en muchos lugares puede ser escaso. Bueno, los pronósticos, ya para finalizar, nosotros ya tenemos un informe de la Organización Meteorológica Mundial, donde la media anual de temperatura mundial de la superficie eh, de la superficie terrestre durante los años entre los 2025 y los 2029 va a aumentar entre 1,2 y 1,9 grados centígrados y que esto va a ser superior a los años anteriores de medición que se tenía. Esto significa que con cada nueva fracción de grados de encalentamiento, pues las olas de calor van a ser más intensas, más dañinas. Se espera también que haya mayores precipitaciones y en algunos lugares las sequías puedan ser más intensas. Esto también significa que puede haber fusión de los mantos de hielo del planeta y que aumente el calentamiento de la temperatura del océano. Entonces, pues estamos así como a la expectativa porque, bueno, es un evento que está sucediendo, que ya tenemos datos estadísticos de él y que no nos puede tomar desprevenidos porque el conocimiento debe utilizarse precisamente para la prevención y para utilizarlo a nuestro favor.
Recapitulamos entonces, muy poca agua dulce a nivel de nuestro planeta, la agricultura es la que más consume, tenemos zonas del planeta donde existe agua, como la cuenca amazónica, hay otras zonas donde realmente no existe agua y van a tener un déficit muy fuerte de agua y que tenemos que manejar buenas prácticas ingenieriles para poder seleccionar buenos sistemas de riego que sean tecnificados o diseñar drenajes bien planificados para liberar el agua durante los excesos de precipitación.